En este videocápsula explicaré la diferencia entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, tomando como base el origen de la obligación dentro del sistema jurídico mexicano. Analizaremos cómo el derecho distingue entre el incumplimiento y el incumplimiento de un contrato donde ya existe una relación jurídica previa entre las partes y la responsabilidad que surge cuando una persona causa un daño sin que exista un vínculo anterior. También conoceremos las oportunidades de tres importantes juristas, que es Rafael Rojina Villegas, Lois Josserrat y George Ripper, quienes explican esta clasificación. La responsabilidad civil consiste en la obligación de reparar el daño causado a otra persona. La responsabilidad contractual tiene su origen en el incumplimiento de un contrato. Esto significa que previamente existía un acuerdo de voluntades entre las partes quienes reciben el nombre de cocontratantes, ¿sí? Cuando una de ellas incumple la obligación pactada, nace el deber de indemnizar los daños y prejuicios ocasionados. Por ejemplo, sería una empresa que se compromete a entregar un producto en determinada fecha y no cumple con lo acordado, ocasionalmente, ocasiona, mejor dicho, pérdidas económicas al comprador. En este tipo de responsabilidad existe un vínculo jurídico previo, conocido también como autovinculación, porque las partes aceptaron libremente sus obligaciones. La responsabilidad extracontractual, por otra parte, nace cuando una persona causa un daño a otra, sin existir un contrato entre ellas. Su fundamento es el principio jurídico neminem leadere, que significa no dañar a otro. Aquí la obligación surge precisamente cuando ocurre el hecho ilícito o la conducta contraria al deber. Por ejemplo, si un conductor maneja con negligencia y provoca un accidente, debe de reparar los daños, aunque nunca haya existido un contrato con la víctima. En este caso, el vínculo jurídico aparece después del daño, por lo que se considera un vínculo sobreviviente. Las aportaciones doctrinales, por ejemplo, el jurista Rafael Rojina Villegas sostiene la teoría de la unidad de la responsabilidad civil. Para este autor, tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual tienen la misma finalidad, que es la reparación del daño, del daño causado. Aunque el Código Civil los regula por separado, ambas producen efectos jurídicos semejantes. Por su parte, el autor Lois Josserrat explica que esta clasificación proviene de la evolución histórica del derecho romano, donde se diferencian los delitos y cuasidelitos. Su análisis permite comprender el desarrollo del concepto moderno, la responsabilidad civil,
de la responsabilidad civil. Finalmente, Georges Ripert considera que la responsabilidad civil tiene un fuerte contenido ético, ya que representa la aplicación de la regla moral de las relaciones entre particulares para él. Para él, quien ocasiona un daño injustamente debe repararlo porque así lo exige la justicia y la convivencia social. Con respecto a las diferencias, las principales diferencias es muy importante, consiste en que la forma de demostrar la responsabilidad. En la responsabilidad contractual generalmente basta con acreditar que existía un contrato y que una de las partes incumplió la obligación pactada. En cambio, en la responsabilidad extracontractual, normalmente la víctima debe de demostrar que el responsable actuó con culpa o negligencia y que esa conducta produjo un daño. En conclusión, y como conclusión, la diferencia entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual depende principalmente del origen de la obligación. La primera surge por el incumplimiento de un contrato previamente celebrado, mientras que el segundo nace de un hecho ilícito o de una conducta que viola el deber general de no causar daño a los demás. Esta distinción es muy importante porque determina aspectos jurídicos como la mora, la carga de la prueba y la forma en que se debe reparar el daño. En el derecho mexicano, estos principios se reflejan principalmente en los artículos 1910 y 2104 del Código Civil Federal, los cuales regulan la obligación de reparar los daños derivados tanto ilícitos como de incumplimiento de obligaciones contractuales. Pues con esto yo concluyo agradeciendo su atención.